que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, nos pueden escribir desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, a través de todas nuestras plataformas, rcr.tv, YouTube y nuestra transmisión vía TuneIn. Escuchaban ustedes algunos titulares de los días de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. La prensa mundial, les diría yo, publica los detalles de lo ocurrido en horas de la tarde-noche de ayer. Se llevan detenido al vicepresidente del Parlamento venezolano con una grúa cuando estaba en su coche, lo dice El Mundo de España. Fuentes del partido confirman que en el SEBIN se llevó el vehículo blindado con Edgar Zambrano dentro tras negarse a salir del coche y que se encuentra en el helicoide. Lo mismo hace El Tiempo de Colombia, de Bogotá. Detienen al primer vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Edgar Zambrano, le quitaron la inmunidad parlamentaria para procesarlo. Estados Unidos advierte a Caracas, y lo cierto es que no le quitaron la inmunidad parlamentaria desde 2015, y esto lo decimos a título personal, cuando el chavismo perdió las elecciones a la Asamblea Nacional y la oposición venció por amplia mayoría. Decidieron desconocer lo que establece nuestra Constitución y las leyes. El artículo 200 es absolutamente claro y lo hemos compartido con ustedes en varias oportunidades. Los diputados de la Asamblea Nacional gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Nada dice la Carta Magna sobre la Constituyente Comunal, que es este Congreso del PSUV que inventaron como una asamblea, como un parlamento paralelo. Ayer la reacción en cadena de la comunidad internacional. Roberto Ampuero, canciller de Chile, decía: desde Chile repudiamos detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano y exigimos su liberación inmediata. Responsabilizamos a la dictadura de Maduro por este nuevo atropello a los derechos humanos y la intensificación de la represión que sufren los venezolanos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, gobierno de Colombia, rechaza ilegítimas acciones a la Asamblea Nacional Constituyente, órgano espurio al servicio de la tiranía de Maduro, y pide a la comunidad internacional que con urgencia exija al régimen dictatorial liberación de Edgar Zambrano, vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional. En la misma línea, el secretario general de la OEA se pronunció, e incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él escribió en su cuenta Twitter: después de un gran rally en Panama City Beach, Florida, estoy regresando, ponía una foto del avión presidencial a Washington, D.C., con el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio discutiendo los terribles abusos de Maduro. Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario, y la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela hablaba de la arbitraria detención del diputado Edgar Zambrano. La Unión Europea se pronunció en la misma línea. Hay que decir que así como fue detenido el primer vicepresidente ayer cuando estaban reunidos en la sede de Acción Democrática, los diputados Mariela Magallanes y Richard Blanco pidieron refugio, protección en las embajadas de Italia y de Argentina, respectivamente. Nos acompaña vía telefónica el diputado Williams Dávila, diputado de Acción Democrática por Mérida. Y, entre otras cosas, ayer conversábamos, diputados, en horas de la tarde, antes de que ocurrieran estos hechos. ¿Qué información puede compartir acerca de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea y vicepresidente de su organización, Edgar Zambrano? Bienvenido. ¿Aló? Diputado Williams Dávila, muy buenos días, bienvenido. Sí, me parece que no me escucha el diputado Williams Dávila. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Esto tiene que ver, presumo yo, en lo personal, con el deterioro de los servicios públicos en nuestro país. Está en línea. Diputado Williams Dávila, ¿me escucha usted? Buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra, le escucho. Mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de la detención y el posterior traslado del diputado Edgar Zambrano al helicoide. Lo escuchamos. Sí, nosotros tuvimos todo el día de ayer juntos allá en el partido con el compañero Henry Ramos, compartiendo, analizando, evaluando y sobre todo la solidaridad,
el acompañamiento, pues primeriando allí pues con los compañeros ante esa situación y esperando la decisión que iba a venir con el resto de los 3 diputados que ayer el tribunal político emitió su opinión, allanando inconstitucionalmente la inmunidad parlamentaria de 3 colegas más, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía y Surpelano. De manera pues de que es una racia que hay contra la Asamblea Nacional. Después, posteriormente, ya como a eso de las 6 de la tarde, bueno, cada quien nos fuimos, ¿no? Yo salí y en el momento en que yo salgo, que estoy llegando a la casa, me informan que estaban rodeando pues el carro de Edgar Zambrano que estaba saliendo al partido. Inmediatamente nos regresamos y efectivamente se lo llevaron porque no quiso salirse de su vehículo, porque el vehículo es propiedad de él, por lo tanto tiene inmunidad parlamentaria, y lo llevaron pues en una grúa, ¿no? Ya después, posteriormente, pues todos nosotros nos hicimos presentes, fuimos al helicoide, allí dimos declaraciones públicas, en el partido dimos declaraciones públicas igualmente de repudio y dando a conocer a los embajadores que nos estaban llamando y a la comunidad internacional en general este atropello, esta agresión pues contra la Asamblea Nacional, contra la soberanía popular y sobre todo contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que además es el primer vicepresidente del partido y es diputado electo por el estado Lara, y ha sido Edgar Zambrano una persona demócrata, una persona pues que promovió 2 leyes de amnistía y de reconciliación, ha sido una de las personas claves cuando salieron diputados que estaban detenidos, como en el caso de Biagio Pilieri, que después salió reelecto, y de otros diputados más, de manera tal de que Edgar Zambrano es un activo político fundamental de la democracia y fue ayer detenido de la forma arbitraria, abusiva, violando todos sus derechos humanos porque no le dieron oportunidad ni siquiera de descargar las acusaciones que le estaba haciendo el ilegal fiscal de la República. Ni siquiera permitieron debido proceso, sino de una vez con ese invento del delito de flagrancia, que es ad infinito, porque no tiene término. En cualquier momento, cualquier día, cualquier hora y en cualquier año te pueden agarrar alegando de que hay una flagrancia de algo que cometiste hace un tiempo atrás, y además de eso, inventando en esa sentencia mecanismos como el del silencio, que si te quedas callado vas culpable y si dices algo igualmente vas preso, de manera tal que son decisiones políticas tomadas precisamente para agredir la Asamblea Nacional, para acabar la Asamblea Nacional, porque nosotros hemos resistido todo este tiempo y además hemos actuado apegado a la Constitución. Ellos nos han declarado en desacato con más de 70 sentencias durante estos últimos 4 años. Tenemos que no nos pagan los sueldos, que nos quitan los pasaportes, que nos persiguen, que han matado gente nuestra, que los han herido, otros están asilados, y este último Edgar Zambrano, que está junto con Gilbert Caro y otro diputado como Requesens, preso, pues. Y vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos, porque sucede lo mismo con el caso del compañero Henry Ramos, quien también es víctima, pues, de esa expresión política de un tribunal político que lo que expresa es el odio político y no está impartiendo justicia, ni mucho menos aplicando la Constitución, porque está violando por completo la Constitución, ese írrito tribunal, porque el artículo 200 le da a la Asamblea Nacional la potestad de allanar la inmunidad parlamentaria, de levantar, mejor dicho, esa prerrogativa de la inmunidad parlamentaria previo al procedimiento que la Constitución establece. Todo eso se lo volaron mediante ese subterfugio del desacato, mediante esa configuración de flagrancia para evitar el antejuicio de mérito y, repito, para violar el artículo 200 constitucional. Esa es la realidad de los hechos y esa es la situación. Uno se siente de verdad, vamos a decirte, humanamente sentido, pues uno está afectado porque son compañeros de lucha, compañeros de trabajo que hemos estado pasando las verdes y las maduras, como decimos, y que están siendo agredidos de esta manera y que todos nosotros estamos expuestos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro artículo en el manual de persecución que ellos tienen. Pero eso nos ha dado además un espíritu de combatividad, de solidaridad compañera, porque Edgar Zambrano es compañero de mi partido Acción Democrática, es el vicepresidente, pero igualmente y Henry Ramos el secretario general del partido, pero igualmente es una solidaridad
para todos los compañeros parlamentarios que hemos convivido durante todos estos 4 años el embate de la dictadura contra nosotros. Hemos mantenido con pies erguidos, vamos a decir así, bien asentados sobre la realidad, sobre los valores y principios por los cuales nosotros fuimos electos, defendiendo la república, defendiendo la democracia, y eso nos ha costado todas estas cosas que ya el pueblo venezolano sabe. Diputado, dos inquietudes. ¿Ha tenido usted contacto o alguno de los representantes de la Asamblea Nacional con Edgar Zambrano para saber su estado de salud? Decía una parlamentaria ayer que él sufre de tensión alta y preocupa mucho porque vuelve al SEBIN, el cuerpo de seguridad que lo detuvo, quien estaba al frente cuando muere en extrañas circunstancias Fernando Albán. ¿Han tenido contacto con el diputado Zambrano para saber cómo se encuentra? Eso en primer lugar. Y si ha tenido usted contacto con, gobiernos de todo el mundo, incluso representantes de parlamentos ante esta arbitrariedad. El Grupo de Lima acaba de emitir comunicado condenando este acto írrito inconstitucional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, hasta la hora de anoche llegó un momento en que ya se perdió, por supuesto, la comunicación de WhatsApp, porque supuestamente, imagino, le habrán agarrado el teléfono, pero tuvimos comunicación hasta el momento en que llegó al helicoide, ¿no? Es cierto, Denis lo manifestó anoche. Él tiene un problema en la rodilla, él fue operado de la rodilla hace aproximadamente unos 9, 10 meses atrás, y todos los problemas normales que puede tener desde el punto de vista de una de tensión alta, ¿no? Y estos estrés y estas situaciones, obviamente, si no tiene el tratamiento debido, pues son riesgos que está corriendo Edgar Zambrano, ¿no? Y además el trato y la manera inhumana, desconsiderada, es decir, aquí no hay respeto de nada. Y meten a este señor allí, pues te podrás imaginar lo que uno puede sentir y ver de lo que pueda suceder. Pues ese es hasta este momento la comunicación. En segundo lugar, hemos tenido, por cierto, que en esas comunicaciones que hemos tenido con él, cuando tuvimos y los tweets que él sacó, se expresaba ahí de una manera combativa, ¿no? Un hombre valiente, ¿no? Nada de piernas aflojadas, sino todo lo contrario, dando un mensaje de lucha y de mucha rectitud y de mucha fortaleza. Por el otro lado, sí hemos tenido contacto con embajadores que me han llamado. Ya he tenido contacto con mis colegas parlamentarios del Parlasur, del área internacional, también con los embajadores y representantes de Guaidó en el exterior, para que ellos mismos articulen reuniones, conferencias de prensa, se reúnan con los cancilleres de los países donde ellos están acreditados, para que informen debidamente todas las cosas que están sucediendo, porque muchas veces afuera llegan informaciones muy cortas y tergiversadas. Entonces, ya que tenemos representaciones diplomáticas en esos países, que vayan a tener de una vez reuniones con los cancilleres, que informen a los jefes de los partidos políticos en Europa o en América, y sepan exactamente qué es lo que está sucediendo en el desarrollo pleno de una tiranía perversa como la que está ocurriendo aquí en Venezuela. Diputado, ¿qué hacer a continuación? Lo conversábamos ayer. ¿Qué estrategia implementar ante esta brutal represión que ha desatado el equipo de Nicolás Maduro, dirigida, entre otras instituciones, contra la Asamblea Nacional? Mira, mantener mucho la fe, no perder la esperanza. Mantener la unidad estratégicamente, eso es fundamental, de todos los sectores de la oposición. Aquí todos vamos por igual. Aquí no es que uno va y el otro no va. Aquí todos vamos por igual. Mantener la unidad. Respetar en este momento que tenemos un líder que es Juan Guaidó como presidente encargado, y mantener la unidad en ese sentido. Segundo, activar internacionalmente, porque el escenario internacional ayuda mucho, porque ayuda a visibilizar la tragedia que estamos viviendo. Imagínate tú que estuviera esto ocurriendo hace 3 años atrás, donde no teníamos chance de nada, porque ni siquiera en la OEA nos recibían hasta que llegó Luis Almagro, que abrió las puertas de la OEA. En tercer lugar, mantener
todas las denuncias en todos los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, los parlamentos regionales, los parlamentos binacionales. Eso no se puede perder. Ya que hemos avanzado allí, hay que seguir avanzando y consolidando y exigirle a la comunidad internacional, en cuarto lugar, acciones contundentes. Es decir, no pueden quedarse solamente en cuestiones declarativas, no. ¿Cuáles acciones contundentes? Bueno, ellos tendrán que evaluarlo. ¿Quiénes son ellos? Toda la comunidad internacional, la OEA primordialmente, donde tenemos 19, 20 países que siempre han estado luchando pues en función de la causa venezolana, los países de la Unión Europea, es decir, tienen que asumir una posición contundente, porque aquí de lo que se trata es de una tiranía entramada pues en un Estado fallido que utiliza todos los instrumentos para oprimir, para reprimir, para terminar de acabar los últimos vestigios de libertad que tenemos, que es la Asamblea Nacional. En quinto lugar, circular por todo el país. Todos nosotros los diputados en cada uno de nuestros circuitos, en cada uno de nuestros estados, hacer asambleas informativas, mantener viva la esperanza, dar la cara, no escondernos en ningún sitio, utilizar los medios de comunicación alternativos, los normales, los formales, que siempre hay medios de comunicación como tú, que has sido valiente, que ha estado con nosotros todo el tiempo, con la causa pues objetiva de la libertad y la democracia. En sexto lugar, organizarnos, mantenernos plenamente organizados, activar todos esos comités de la libertad que se crearon dentro del contexto de la Operación Libertad. Esos hay que activarlos porque para eso se crearon, son mecanismos de expresión unitaria de toda la oposición. Y en séptimo lugar, por supuesto, los partidos políticos activarse. Nosotros en Acción Democrática vamos a desplegar toda una actividad, todo un plan estratégico de acción, de comunicación a nuestros compañeros de partido, mantener viva la moral, sobre todo de un partido que ha sido fraguado en el hierro de la resistencia, porque si algún partido ha demostrado en Venezuela hidalguía, coraje y voluntad en esta lucha, ha sido Acción Democrática. Y por supuesto, dentro del contexto de la unidad, la defensa solidaria de todos los diputados que han sido víctimas de esta sentencia o de esta expresión política de este ilícito Tribunal Supremo de Justicia. Gracias, diputado Williams Dávila, por atendernos, acompañarnos, diputado de Acción Democrática por Mérida, representante ante el Sur, el Parlamento del Mercosur. Tenemos que hacer una pausa por ya publicidad, comentar el comunicado emitido temprano por el Grupo de Lima, así lo publica el canciller de Colombia, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Miembros del Grupo de Lima expresan su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional legítima. Los menciona Edgar Zambrano, Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Gracia, Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Richard Blanco por sus labores en la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela. Rechazamos categóricamente la arbitraria detención del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue trasladado la noche de este miércoles a través del uso de la fuerza a la sede de la Policía Política de Nicolás Maduro al mando del general sancionado Gustavo González López. Lo anterior representa un acto irrito e inconstitucional, ya que de acuerdo con la Constitución venezolana, el único órgano que puede levantar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. El allanamiento de esta prerrogativa sin un debido proceso por una autoridad espuria, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, conforma una afrenta a los principios democráticos y derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Comunicado del Grupo de Lima, emitido muy temprano el día de hoy, publicado por el canciller de Colombia. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines,
El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor José Vicente Jaro. Él es abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, especialista en derecho constitucional. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Doctor José Vicente Jaro, ¿me escucha usted? Buenos días. Sí, buenos días. Saludos a la audiencia. Un gusto conversar con usted. Le pedía una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le comento tuit de la diputada Elsa Solórzano que evidencia parte de las irregularidades. No hubo antejuicio de mérito, no hubo flagrancia, ni allanamiento de inmunidad por la Asamblea Nacional. Sencillamente se trata de un secuestro efectuado por un régimen usurpador que atropella el Estado de Derecho a propósito de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, agregaría a las palabras de la diputada Elsa Solórzano lo siguiente. Todo se está basando en los hechos del 30 de abril, de la madrugada del 30 de abril y de la mañana, en general de la jornada del 30 de abril. Esos hechos no pueden ser calificados como delitos. No revisten carácter penal. Allí no hubo la comisión de la delega del Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno y de Maduro, en lo absoluto. Es importante resaltar eso porque allí no hubo, como se está pretendiendo alegar, un hecho de instigación a la insurrección, conspiración en mi traición a la patria, mucho menos un llamado a un golpe de Estado. Allí lo que hubo fue un pronunciamiento, por una parte, de dirigentes políticos importantes, el presidente encargado Juan Guaidó y diputados de la Asamblea Nacional, acompañados de ciudadanos, y de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, quiero destacar, que no cometieron actos de violencia alguno contra la base aérea Cardota, contra civiles o contra quienes de parte de Nicolás Maduro estaban atacando o pretendiendo en general disolver ese acto de carácter político. De manera que el acto es de carácter político, no es un delito, no reviste el carácter penal y por lo tanto todo lo que viene como consecuencia de ello, que es este conjunto de decisiones que se han dado en contra de todos ese grupo de diputados, 10 diputados en total prácticamente, son decisiones que están al margen de la Constitución
y que bajo el pretexto de la tesis mal manejada desde el punto de vista jurídico de la flagrancia, está pretendiendo desconocer la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de mérito para directamente ir a algo que es un allanamiento de la inmunidad, que no le corresponde hacerlo sino al Parlamento, a la Asamblea Nacional, sino a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que además, estamos hablando de un proceso plagado de irregularidades, no solo es atribución exclusiva de la Asamblea, usted me corregirá si me equivoco, allanar la inmunidad parlamentaria. Quien hace la acusación es un fiscal designado al margen de nuestra Constitución. Es sencillamente, doctor, una cadena de despropósitos. Quisiera su comentario al respecto. Sí, sin duda. Eso se suma pues a esa cadena, como tú bien lo indicabas, de irregularidades que se han puesto de manifiesto. Tarek William Saab no es constitucional y legalmente el fiscal general de la República, no tiene la autoridad constitucional para hacerlo, no fue designado conforme al procedimiento establecido en la Constitución y no fue designado por la Asamblea Nacional, que es la única que tiene competencia para precisamente designar a un fiscal general de la República. Fue irregularmente destituido en su momento Luis Ortega Díaz. Él además ha hecho algo que es muy grave, y esto hay que señalarlo. Por ejemplo, él ha exhibido en programas de televisión, lo hacía el día de ayer, en programas de televisión, supuestos elementos de convicción, argumentos que se estarían utilizando en un proceso penal plagado de irregularidades, pero en todo caso, el hacer eso es ilegal, es un delito. El hacer eso deja notar claramente que se trata de una persecución política, y resalto también que la actuación de Tarek William Saab, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que preside Michael Moreno y que está al servicio de Nicolás Maduro, y en general de esos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que han aprobado ya el allanamiento de la inmunidad de un grupo de diputados cuando no les corresponde hacerlo, constituye delito. Es un delito de conformidad con el artículo 200 de la Constitución, que claramente establece que la violación de la inmunidad parlamentaria genera responsabilidad penal sobre quienes la desconozcan, quienes la alteren, quienes afecten esa inmunidad. Le pregunto, doctor José Vicente Haro, porque se ha abierto toda una discusión, sobre todo en redes sociales, entre reconocidos abogados en nuestro país sobre este argumento de la flagrancia. Esto sencillamente es para que los oyentes lo comprendan. Todo esto, insistimos, está al margen de la Constitución, pero la flagrancia, me corregirá si me equivoco, ocurre cuando se ha podido comprobar que una persona estaba cometiendo delito en un momento determinado. Ayer detienen al primer vicepresidente en una reunión política en su organización, en Acción Democrática. ¿Qué puede comentarnos acerca de esta interpretación que, justifica una detención permanente, una flagrancia permanente contra prácticamente todos los ciudadanos de nuestro país? Lo escuchamos. Sí, lamentablemente ese concepto, esa noción de flagrancia que ha utilizado el régimen desde un fallo del año 2008, que se agravó con el fallo del caso Freddy Guevara, con el fallo de Juan Requesén, se está aplicando ahora también el caso de Edgar Zambrano y se pretende se está aplicando contra otros diputados. Debo destacar lo siguiente: para entender la noción de flagrancia, hay que entender que la flagrancia es una línea de tiempo, está reducida a una línea de tiempo. La línea de tiempo, en el caso de que se estuviera cometiendo un delito y estuviéramos hablando de delito, la línea de tiempo es en los momentos inmediatamente previos y preparatorios para la comisión del delito. Desde ese momento en que se está preparando inmediatamente la comisión de un delito, los momentos que transcurren durante la comisión del delito y el momento en el cual el presunto delincuente está alejándose del lugar, está en operación de fuga para tratar de escapar de la escena del delito. Es una línea de tiempo. Si aquí partiéramos del supuesto que
que no lo es, y lo he resaltado, no son delitos los hechos del 30 de abril de el mes pasado que ocurrieron en el distribuidor Altamira. Pero si aquí se quiere alegar eso, aquí la flagrancia solamente se podía alegar en esa línea de tiempo que iba desde la madrugada del 30 de abril hasta horas del mediodía del 30 de abril, cuando se hizo todo ese acto de carácter político. Y solamente en esa línea de tiempo, entonces podía actuarse alegando flagrancia para proceder a efectuar una detención que, ojo, no le quita la inmunidad parlamentaria. La Constitución ordena que en esos casos, si la persona es sorprendida en flagrancia, infraganti, lo que debe hacer es procederse a un arresto domiciliario, respetando la inmunidad, luego procederse al antejuicio de mérito y finalmente procederse igual al allanamiento, pero en el caso de la Asamblea Nacional. De manera que aquí no hay flagrancia, ha sido simplemente una tergiversación, una alteración totalmente de ese concepto para la parlamentaria desconocer el antejuicio de mérito, lo cual se suma a otro argumento muy grave, y es que estos delitos, se señala en estos fallos, serían delitos comunes, cuando claramente tienen un contenido político y claramente tienen una motivación política. Doctor, tengo que preguntarle porque estamos en una situación muy delicada en nuestro país. Bueno, desde el año 2017 la fiscal hoy en el exilio denunció la ruptura del orden constitucional. En ese momento la Sala Constitucional del Tribunal Supremo intentó arrebatar las atribuciones del Parlamento Nacional. Eso, bueno, provocó lo que ya sabemos, protestas, otra vez una ola de persecución. ¿Qué hacer en las actuales circunstancias donde han vaciado prácticamente las instituciones de contenido? El único órgano legítimo, que es la Asamblea Nacional, electo por 14 millones de venezolanos en 2015, bueno, es objeto de esta persecución. Quisiera su comentario al respecto. Sí, bueno, el que hacer, yo creo que todos los venezolanos, los ciudadanos, la dirigencia política lo tiene claro. Es necesario restablecer el orden constitucional, restablecer las instituciones, la institucionalidad en el país, restablecer el respeto de la Constitución, lo cual pasa necesariamente, indispensablemente, por desplazar el poder que reside en este momento en Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, Michael Moreno, Vladimir Padrino, Tarek William Saab y todos aquellos que lo acompañan, desplazar ese poder que reside ahorita en personas que lo están ejerciendo ilegítimamente, desplazarlo hacia la autoridad legítima que está representada por el presidente encargado, Juan Guaidó, y por los diputados de la Asamblea Nacional. El problema es el cómo hacerlo. No ha sido fácil y nos lo ha demostrado pues el transcurrir de los meses que van del año. Está trabajando, y se ha trabajado, para nadie es un secreto, en la tesis de un quiebre en la institución militar que de alguna manera genere un pronunciamiento por parte de la Fuerza Armada en defensa de la Constitución y del orden constitucional para que ayude al restablecimiento del orden constitucional. El problema es que hoy en día la Fuerza Armada como institucionalidad está por el régimen como el problema es que personas como Michael Moreno, que están en el Tribunal Supremo de Justicia, han destruido el orden constitucional. Entonces esas negociaciones que se han colado en medios de comunicación, que Estados Unidos también ponía de manifiesto, que se han hecho con Vladimir Padrino y con Michael Moreno, entre otros factores del régimen, bueno, son negociaciones que en la medida que se hagan con estas personas están destinadas, lamentablemente hay que decirlo, al fracaso, porque son personas no confiables, son personas que han cometido delitos, son personas que han demostrado desde hace muchos años, y voy a marcar una línea de tiempo, el 2014, que están irrestrictamente del lado de la dictadura. Entonces yo creo que hay que afinar la estrategia, cambiar un poco la estrategia en ese sentido, diversificar las opciones, no apostar solamente al quiebre en la institución militar, pero sin duda mantener todo lo que es el activismo ciudadano, la presencia de los ciudadanos en la calle en apoyo
al Parlamento de la Asamblea Nacional, además de hacer pues lo que ya se ha venido canalizando, que son las denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos, ante la OEA y ante los organismos internacionales, porque el apoyo que tienen los venezolanos y que tiene el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional a nivel internacional es sin precedentes y es una herramienta muy útil en este fin. Gracias al doctor José Vicente Haro por atendernos, acompañarnos, abogado, especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario y defensor de derechos humanos, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, producto de la detención arbitraria del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y las acusaciones contra varios parlamentarios del Congreso venezolano. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. La crisis eléctrica generada por la falta de mantenimiento de las centrales que distribuyen este tipo de energía también está repercutiendo gravemente en la ausencia del agua potable en nuestras casas y lugares de trabajo, poniendo en riesgo la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado. Haz valer tus derechos.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y vamos a tratar de establecer contacto con nuestro siguiente invitado para hablar acerca de la situación de los presos políticos. No es el primer diputado, lamentablemente, Edgar Zambrano, que pasa por esta situación, esta detención arbitraria, la acción de las autoridades al margen de la Constitución y de las leyes. Insistir con esto, el único órgano legítimo para allanar la inmunidad parlamentaria en nuestro país es la Asamblea Nacional, y los funcionarios públicos que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de conformidad con la ley. Artículo 200, aunque sabemos que la Carta Magna en este momento no se cumple. Por eso la Asamblea ha invocado el 333 de nuestra Constitución. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado del diputado Juan Requesens. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda tu sintonía. Me dicen, doctor, que también está en el equipo de defensa del diputado Edgar Zambrano. Antes de hablar de estos casos emblemáticos, yo le pediría una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido luego el regreso del general Gustavo González López al SEBIN. El Grupo de Lima advertían en el penúltimo comunicado que, deploraban esta designación frente al Servicio Bolivariano de Inteligencia de una persona que simboliza, y leo textualmente, la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por el régimen en nuestro país, que se suma a los presuntos crímenes de lesa humanidad puestos en consideración de la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede comentarnos? Buenos días. Primero quiero aclarar que aún no formo parte del equipo de defensa de Edgar Zambrano. Ya designará, anoche lo que hizo fue un acompañamiento por solidaridad a todos los diputados y al Parlamento. Fíjense bien, desde que el general González López llegó nuevamente a administrar pues el SEBIN, vimos un cambio rotundo. Ese mismo cambio que vimos con el general Christopher Figuera, porque así lo dimos a conocer, de que desde que él llegó se humanizó un tanto la situación dentro de las instalaciones del SEBIN, hemos evolucionado otra vez a la barbarie que teníamos. Tanto es así que desde que llegó González López no hay acceso al SEBIN, no ha podido ingresar ni un solo familiar, ni un abogado, no hemos tenido traslado de los imputados a Palacio de ninguna de las causas que se estén ventilando. Entonces vemos cómo volvimos a la barbarie nuevamente. Volvimos otra vez, retrocedimos en el tiempo muchísimo. El poquito que hemos avanzado en materia de derechos humanos dentro de la historia, ya volvimos a retroceder. Recuerden ustedes que Juan Requesens, por ejemplo, tuvo más de 2 meses sin que se le permitiera verlo por sus abogados, y fue con la administración de Christopher Figuera que se permitió por primera vez. Entonces volvimos. Comunicación, chicos, no sé si ustedes escuchan bien. Doctor Joel García, le voy a agradecer que se acerque lo más posible al teléfono. Vamos a retomar la llamada. Nos interesa mucho lo que tiene que decir, porque el doctor Joel García fue también abogado o formó parte del equipo de abogados de la familia del concejal Fernando Albán. La terrible muerte de este dirigente político bajo la custodia del SEBIN. Recuerden ustedes, su cuerpo cayó del piso 10 del edificio en Plaza Venezuela, provocó la salida del actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia por la reacción en cadena de la comunidad internacional, el estupor ante ese hecho, y nos comentaba el doctor Joel García, la involución justamente en materia de derechos humanos desde el regreso del actual director de esa institución. Adelante, doctor García.
Ok. Le decía que hemos evolucionado y, como usted bien lo decía, bajo la administración de ese general fue que a Fernando lo asesinaron en las instalaciones de ese centro. Entonces, hemos retrocedido en el tiempo y no creo que esto pueda cambiar en un futuro próximo, a menos que todo pase por un cambio de sistema de gobierno en Venezuela. Pero mientras esté ese señor allí, vamos a seguir sufriendo todas estas barbaridades, como lo vimos ayer con la supuesta aprehensión, porque no es ninguna aprehensión, es un secuestro del diputado Edgar Zambrano. Tengo que preguntarle, doctor, porque han ocurrido cosas muy graves. Yo no sé si esto puede alimentar el expediente ante la Corte Penal Internacional, que nos decía Rafael Uzcategui que está avanzando lentamente, pero que está avanzando en periodo de examen preliminar. Este tipo de situaciones con los diputados, está la detención ayer por la fuerza del diputado Edgar Zambrano, se lo llevan con una grúa. Está el caso de su defendido Juan Requesens, también argumentan esto de la flagrancia y es evidente que no ocurrió así, lo detienen en su casa en compañía de su hermana. Gilbert Caro está en condición de desaparición forzada según Naciones Unidas. Yo quisiera su comentario en torno a todos estos hechos. Lo escuchamos. Por supuesto que la Corte Penal Internacional tiene que estar sustentando este expediente con sus tiempos, ¿no? Los tiempos de ellos pareciera que no se corresponden con los nuestros. Pero veamos en un contexto el ataque sistemático a la Asamblea Nacional, porque no se trata solamente de estas aprehensiones. Tenemos que ver desde que se ganó la Asamblea Nacional por parte de la mayoría opositora, cómo han venido defenestrando a ese órgano, puesto de que cuando excluyeron a los diputados de Bolívar, de Amazonas, y después están los diputados que están bajo cautelar, todos los que se les, entre comillas, allanado inmunidad, porque para mí no se haya dado inmunidad alguna, puesto de que la Asamblea Nacional Constituyente no es un órgano, sin discutir la legitimidad de ella, no es un órgano competente para ello. Vemos que la gravedad de la situación es que en Venezuela estamos en un estado de indefensión, ya que no hay órganos que nos pueda, proteger. Veamos que es el mismo Tribunal Supremo de Justicia, ese órgano que es el máximo y último intérprete de la Constitución, es quien está violando la Constitución. Por otro lado, tenemos una Defensoría del Pueblo que es inexistente. No sabemos ni si él habla, si esa persona que ocupa ese cargo habla o no habla, si puede pronunciar alguna palabra. Vemos al defensor, al fiscal general puesto por esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que más bien es uno de los artífices de todo esto. Entonces, lo que se está haciendo es un ataque no solamente ahora a la Asamblea, sino acabar con el movimiento que ha emprendido Juan Guaidó, un movimiento libertario, un movimiento que es la esperanza que tenemos, y hacia allá va conducido ahorita. Fíjense que están atacando el entorno de Juan Guaidó, pero no se atreven aún a hacer preso a Juan Guaidó. Entonces vemos esa contrariedad allí. Lo que están es buscando desmovilizar, sembrar la desesperanza en nosotros, y de la desesperanza a resignación lo que hay es un paso. Entonces, el llamado es que no podemos perder la esperanza, tenemos que seguir. Estos son ataques que lo vamos a seguir viendo recurrentemente, pero hay que resistir. Doctor, ¿cuál es la situación del diputado Juan Requesens? ¿Cuánto tiempo llevan sin verlo, sin tener contacto con él? Entendemos que la última audiencia fue suspendida, me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Sí, desde el 29 de abril no sabemos absolutamente nada de él. Porque ya fue aislado. Tengo entendido que todos los presos están encerrados, pues, con candados en sus respectivas celdas, no tienen comunicación entre ellos, se ha diferido 3 veces consecutivas porque el SEBIN no le ha dado la gana de trasladar. Entonces vemos allí que se enfrenta el poder del SEBIN versus la autoridad del juez, y ya vemos que el juez no tiene autoridad alguna sobre lo que determine el SEBIN. Estamos en un estado policial, en un estado militar, y lo que puedo decir que Juan Requesens se encuentra bajo la figura de un secuestro policial con apariencia de estar sumido en un caso judicial. Gracias al doctor Joel García por atendernos, acompañarnos, abogado del diputado Juan Requesens, quien estuvo anoche como otros abogados, dirigentes políticos a las afueras del helicoide, producto de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.